¿Qué harías si descubrieras que perdiste al amor de tu vida por una mentira? Francisco, un millonario solitario, regresa después de 15 años a la casa donde fue feliz siendo pobre, decidido a venderla y cerrar para siempre ese capítulo de su pasado. Pero cuando abre la puerta, lo que encuentra del otro lado va a cambiar todo lo que creía saber sobre el amor, la espera y el destino. Quédate hasta el final porque esta historia tiene un giro que te va a dejar sin palabras. El automóvil negro se detuvo frente a la casa de adobe, con paredes despintadas, en una calle tranquila de Morelia. Francisco bajó lentamente, ajustándose el saco, mientras observaba la construcción modesta que parecía congelada en el tiempo. 15 años habían pasado desde la última vez que estuvo ahí. 15 años construyendo un imperio de negocios que lo convirtió en uno de los hombres más acaudalados de la región. Pero todo el dinero del mundo no había logrado borrar los recuerdos que vivían entre esas paredes. Cerró los ojos y por un instante volvió a tener 18 años, pobre pero inmensamente feliz. La brisa cálida de la tarde traía el aroma de las bugambilias del jardín vecino, el mismo perfume que lo acompañaba cuando regresaba corriendo a casa para verla. A ella, a Guadalupe, el nombre todavía dolía como una herida abierta que nunca sanó. Apretó los puños dentro de los bolsillos de su pantalón y respiró hondo, recordándose a sí mismo por qué estaba ahí. Había venido a vender esta propiedad, a deshacerse del último lazo que lo ataba a un pasado lleno de ilusiones rotas. No podía seguir siendo prisionero de lo que pudo ser y nunca fue. Sacó las llaves que su abogado le había enviado por mensajería hacía una semana. El metal frío en su mano le recordó lo absurdo de la situación. Era dueño de mansiones, de edificios comerciales, de terrenos que valían millones, pero esta casita humilde en un barrio olvidado de Morelia era la única propiedad que nunca se atrevió a visitar. Durante todos estos años, pagó el impuesto predial religiosamente, mantuvo los servicios básicos activos, contrató a alguien para que cortara el pasto una vez al mes, todo desde la distancia, sin acercarse jamás. Porque acercarse significaba recordar, y recordar era un lujo que no podía permitirse si quería seguir funcionando. Miró la puerta de madera tallada, desgastada por el sol y la lluvia, y sintió un nudo en la garganta. Detrás de esa puerta había vivido los momentos más hermosos de su existencia. Ahí, en esa sala pequeña, Guadalupe y él se declararon marido y mujer, aunque no hubiera papeles ni cura que los casara. Ahí compartieron sueños susurrados en las noches, promesas eternas hechas con la certeza ingenua de quien tiene 18 años y cree que el amor todo lo puede. Guadalupe tenía 16 años cuando se conocieron en la plaza principal de Morelia. Ella vendía flores que su madre cultivaba en un terreno prestado y él trabajaba en la construcción con su padre. Francisco todavía recordaba la primera vez que la vio. Llevaba un vestido sencillo y el cabello largo recogido en una trenza. Sus ojos brillaban con una alegría que parecía iluminar todo a su alrededor. Se enamoró en ese mismo instante, con la fuerza arrolladora del primer amor verdadero. Comenzaron a verse todas las tardes después del trabajo. Caminaban por las calles empedradas, comían elotes asados en las esquinas, se sentaban en las bancas de la plaza a ver pasar la vida. No tenían dinero para salir a restaurantes elegantes ni para ir al cine, pero no les hacía falta nada porque se tenían el uno al otro. 2 años después, cuando Francisco cumplió 20 y Guadalupe 18, decidieron que no querían esperar más. Los padres de él habían conseguido trabajo en otra ciudad y pronto tendrían que mudarse. Los padres de ella habían fallecido en un accidente y Guadalupe vivía con una tía que apenas la toleraba. Así que tomaron una decisión que para ellos fue la más natural del mundo. Se declararon esposos frente a Dios en la intimidad de esta casa que el padre de Francisco acababa de comprar con sus ahorros de toda una vida. No hubo fiesta, ni vestido blanco, ni anillos de oro. Solo ellos dos tomados de la mano en la sala vacía, prometiéndose amor eterno bajo la luz tenue de una vela. Para Francisco y Guadalupe,
Ese momento fue más sagrado que cualquier ceremonia en una iglesia llena de gente. Se consideraban casados en el corazón, unidos por un lazo invisible pero inquebrantable. Vivieron juntos en esa casa durante casi un año, el año más feliz de la vida de Francisco. Él trabajaba doble turno en la construcción para traer dinero. Ella cuidaba del hogar y soñaba con estudiar enfermería cuando pudieran ahorrar lo suficiente. Por las noches, se sentaban en el patio trasero a mirar las estrellas y planear el futuro. ¿Cuántos hijos tendrían? ¿Cómo se llamarían? ¿Dónde vivirían cuando Francisco lograra abrir su propio negocio? Eran pobres en lo material, pero ricos en esperanza, en risas, en caricias robadas, en promesas susurradas, hasta que llegó el día en que todo se derrumbó. Francisco apretó las llaves con tanta fuerza que se clavaron en su palma. Los padres de él habían insistido en que se mudara con ellos a la Ciudad de México, donde las oportunidades eran mejores. Guadalupe lo animó a ir, a pesar del dolor que ambos sentían. Le dijo que esperaría, que no importaba cuánto tiempo pasara, que su amor era más fuerte que la distancia. Francisco prometió volver en 6 meses, un año a lo mucho, cuando hubiera ahorrado suficiente para traerla consigo o para establecerse definitivamente en Morelia. Se despidieron en esta misma puerta con un beso lleno de lágrimas y juramentos. Él subió al camión mirando hacia atrás hasta que la casa desapareció en el horizonte. Esa fue la última vez que vio a Guadalupe, la última vez que fue verdaderamente feliz. Ahora, 15 años después, estaba de regreso para cerrar ese capítulo de una vez por todas. Metió la llave en la cerradura con mano temblorosa, pero antes de girarla, se detuvo. Algo dentro de él gritaba que si abría esa puerta, nada volvería a ser igual. Francisco giró la llave y la puerta se abrió con un crujido suave, como si la casa hubiera estado esperando este momento durante años. El olor a lavanda y madera vieja lo golpeó de inmediato, transportándolo 15 años atrás en un instante. Ese aroma era exactamente el mismo de cuando vivía aquí con Guadalupe. Frunció el ceño, confundido. ¿Cómo era posible que después de tanto tiempo abandonada, la casa oliera a limpio, a habitada, a cuidado? Dio un paso dentro y miró alrededor. Todo estaba impecable. El piso de mosaico brillaba, las ventanas dejaban pasar la luz filtrada por cortinas que él no recordaba haber visto antes. Había macetas con plantas en los rincones. El corazón comenzó a latirle más rápido. Esto no tenía sentido. Había contratado a alguien solo para cortar el pasto exterior una vez al mes. Nadie debería estar entrando a la casa. Cerró la puerta detrás de él y caminó lentamente hacia la sala. Los muebles eran diferentes, más nuevos, pero la distribución era la misma. Había fotografías en las paredes, pero no se atrevió a mirarlas todavía. Escuchó un ruido que venía de la cocina, como si alguien estuviera moviendo trastes. Se quedó paralizado. Guadalupe estaba en la cocina preparando agua de Jamaica cuando escuchó la puerta principal abrirse. Dejó la jarra sobre la mesa y se limpió las manos en el delantal. No esperaba visitas, pero en este barrio la gente solía pasar a saludar sin avisar. Salió de la cocina con una sonrisa amable en los labios, lista para ofrecer un vaso de agua fresca a quien fuera. Pero cuando llegó a la sala y vio al hombre parado ahí, vestido con un traje elegante, mirando todo como si hubiera visto un fantasma, el mundo se detuvo. Reconocería esa forma de pararse, esa línea de los hombros, ese perfil, aunque hubieran pasado 100 años. El vaso que llevaba en la mano cayó al suelo y se hizo pedazos. Las piernas le temblaron y tuvo que sostenerse del marco de la puerta. No podía ser él. Después de 15 años, después de tantas noches llorando, después de tanta espera, tanta esperanza, tanto dolor, Francisco estaba ahí, en la sala de su casa. No, de la casa de ellos. La casa donde se casaron ante Dios, la casa donde prometieron amarse para siempre. Francisco volteó al escuchar el vaso romperse, y lo que vio le robó el aliento. Guadalupe estaba ahí, a solo unos metros de distancia, mirándolo con los ojos muy abiertos, llenos de lágrimas. Seguía siendo hermosa,
quizás más que en sus recuerdos. Tenía 33 años ahora, y el tiempo había acentuado la dulzura de sus facciones. Llevaba el cabello largo como siempre, aunque con algunos mechones grises que le daban un aire de dignidad. Vestía un vestido sencillo y un delantal bordado. Durante varios segundos ninguno de los dos pudo moverse ni hablar. Se miraron como dos náufragos que se encuentran en una isla desierta después de creer que el otro había muerto. Guadalupe fue la primera en reaccionar. Soltó un sollozo ahogado y corrió hacia él con los brazos extendidos. Corrió como lo había hecho 1000 veces en sus sueños durante estos 15 años. Corrió sin pensar, sin dudarlo, guiada solo por el impulso de tocar a ese hombre que nunca dejó de amar. Cuando llegó hasta él, lo abrazó con tanta fuerza que parecía querer fundirse en su cuerpo. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «¿Volviste?», susurró Guadalupe contra el pecho de Francisco, su voz quebrada por la emoción. «Sabía que volverías. Sabía que un día abrirías esa puerta. Ay, Francisco, cuánto te esperé. Cuánto recé por este momento. Gracias a Dios que estás aquí». Sus palabras salían entrecortadas entre sollozos mientras lo abrazaba, como si tuviera miedo de que fuera una ilusión que se desvanecería en cualquier momento. Francisco sintió el cuerpo de Guadalupe contra el suyo, escuchó su voz diciendo su nombre con la misma ternura de antes, y algo dentro de él se rompió. Pero no era alivio lo que sentía, sino furia, una furia que había estado enterrada bajo capas de dolor durante años, porque ella no tenía derecho a abrazarlo así, a llorar así, a actuar como si lo hubiera estado esperando cuando él sabía la verdad. La apartó de sí con brusquedad, casi con violencia. Dio 2 pasos atrás, mirándola con una mezcla de dolor y rabia que él mismo no sabía que era capaz de sentir. «¿Qué haces aquí?», preguntó Francisco con voz ronca, temblorosa. «¿Qué demonios haces en mi casa, Guadalupe?». La pregunta salió como una acusación, como un grito ahogado. Guadalupe retrocedió confundida, limpiándose las lágrimas con las manos. Lo miraba sin entender, buscando en su rostro alguna explicación para ese rechazo. ¿Por qué la apartaba? ¿Por qué la miraba con esos ojos llenos de rencor? Francisco caminó en círculos por la sala, pasándose las manos por el cabello, tratando de controlar la tormenta que se desataba en su interior. Había imaginado este momento tantas veces, pero en sus fantasías más oscuras nunca pensó que dolería tanto. Verla ahí, en la casa que compartieron, cuidándola como si todavía le perteneciera, como si todavía tuviera derecho. Era demasiado, era insoportable. Guadalupe dio un paso hacia él, extendiendo la mano tímidamente, pero Francisco la detuvo con una mirada. «Respóndeme, Guadalupe. ¿Por qué sigues aquí como si nada hubiera pasado?». Los primeros meses en la Ciudad de México fueron los más difíciles de la vida de Francisco. Extrañaba a Guadalupe con una intensidad física que lo dejaba sin aire. Cada noche se dormía pensando en ella, imaginando su rostro, recordando su risa. Trabajaba en una empresa de construcción durante el día y estudiaba administración por las noches, durmiendo apenas 4 horas. Todo lo hacía pensando en el futuro que construirían juntos. Le escribía cartas largas contándole sus planes, sus avances, sus sueños. Pero las cartas tardaban semanas en llegar y las respuestas de Guadalupe demoraban aún más. No había teléfonos celulares, no había internet, la comunicación era lenta y frustrante. A veces pasaba un mes entero sin saber nada de ella. Francisco vivía de los recuerdos y de la esperanza. Se aferraba a las palabras de la última carta, leyéndolas una y otra vez hasta memorizarlas. En cada línea que ella escribía, encontraba la fuerza para seguir adelante, para no rendirse, para creer que valía la pena todo ese sacrificio, porque al final del camino estaba ella, su Guadalupe, su esposa ante Dios, esperándolo en Morelia. Pasaron 2 años y medio. Francisco había progresado más rápido de lo esperado. Tenía un puesto mejor en la empresa, había terminado su carrera técnica y estaba ahorrando cada peso con disciplina férrea. Ya casi tenía suficiente dinero para regresar a Morelia, rentar un lugar decente
y traer a Guadalupe consigo. O mejor aún, establecerse allá y abrir su propio negocio de construcción. Faltaba poco, muy poco. Una tarde de viernes llegó a la pensión donde vivía con otros trabajadores y encontró a su padre esperándolo en la entrada. La expresión del hombre mayor era sombría, incómoda. Francisco supo de inmediato que algo malo había pasado. Su padre le puso una mano en el hombro y le pidió que se sentara. Con voz baja, casi avergonzada, le dio la noticia que destrozaría su mundo. Un conocido de Morelia les había comentado que Guadalupe se había casado hacía unos meses con un hombre del pueblo, que habían visto la ceremonia, que ella llevaba un vestido blanco, que parecía feliz. Francisco sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. «No puede ser cierto», murmuró Francisco, negando con la cabeza. «Papá, ella me ama. Nos casamos, hicimos una promesa ante Dios. No puede haberme hecho esto». Pero su padre solo lo miraba con lástima, con esa expresión de quien sabe que las palabras no van a aliviar el dolor. Le dijo que era mejor así, que Francisco era joven y podría rehacer su vida, que estas cosas pasaban cuando la gente se separaba por tanto tiempo. Cada palabra era un cuchillo. Francisco se encerró en su cuarto durante 3 días. No comió, no durmió bien, solo miraba el techo preguntándose en qué momento todo se había torcido. ¿Cuándo había dejado Guadalupe de amarlo? ¿Cuándo había decidido que no valía la pena esperarlo? Había conocido a ese otro hombre y simplemente lo había olvidado, como si los años juntos no hubieran significado nada. Las preguntas lo consumían. Pensó en ir a Morelia a confrontarla, a exigir una explicación, pero el orgullo y el miedo lo detuvieron. Miedo de verla con otro, de confirmar que la había perdido para siempre. Decidió que era mejor no saber los detalles. Mejor no ver con sus propios ojos lo que su padre le había contado. Francisco tomó una decisión esa noche oscura en su cuarto de pensión. Enterraría ese amor tan profundo que lo convertiría en combustible para el éxito. Si Guadalupe había podido olvidarlo y seguir adelante, él haría lo mismo. Pero no con otra mujer, no con otra familia. Lo haría solo, construyendo un imperio que demostrara que ella había cometido el error más grande de su vida al dejarlo ir. Comenzó a trabajar con una ferocidad que asustaba a quienes lo rodeaban. 18 horas al día, 7 días a la semana. Aceptaba los proyectos más difíciles, los retos que nadie quería. En 3 años había ahorrado suficiente para abrir su propia empresa constructora. En 5 años tenía contratos con el gobierno. En 8 años era millonario. En 12 años era uno de los empresarios más exitosos del estado. Pero cada logro sabía a ceniza en su boca, porque todo lo que construía era para llenar el vacío que Guadalupe había dejado, y nada era suficiente para llenarlo. Durante todos esos años, Francisco nunca se permitió amar a otra mujer. Salió en algunas citas porque sus socios insistían, porque era parte de mantener las apariencias en el mundo de los negocios. Pero su corazón se había convertido en piedra el día que supo de la boda de Guadalupe. Algunas mujeres intentaron acercarse, atraídas por su éxito y su aspecto todavía atractivo. Pero él las mantenía a distancia, cortés pero frío. Sus amigos bromeaban diciendo que era casado con su trabajo. No sabían que en cierto modo era verdad. Estaba casado con un fantasma, con el recuerdo de una muchacha de 18 años que lo había amado en una casa humilde de Morelia. Nunca regresó a esa ciudad. Mandaba el dinero para los impuestos y el mantenimiento básico, pero evitaba cualquier cosa que pudiera recordarle ese lugar. Hasta ahora. Hasta que su abogado le sugirió que vendiera la propiedad, porque el valor del terreno había subido considerablemente. Y Francisco, cansado de cargar con ese peso invisible, decidió que era hora de cerrar ese capítulo. Vender la casa, cobrar el dinero y olvidar que alguna vez fue feliz ahí. Pero nada lo preparó para encontrar a Guadalupe del otro lado de esa puerta, mirándolo como si él fuera la respuesta a 15 años de oraciones. Guadalupe retrocedió otro paso, llevándose una mano al pecho, como si necesitara proteger su corazón de las palabras de Francisco.
Las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas, pero ahora había confusión en su mirada, dolor mezclado con desconcierto. No entendía nada. Había esperado este momento durante 15 años. Había imaginado 1000 veces cómo sería cuando él volviera. En sus fantasías, Francisco la abrazaba, lloraban juntos, se prometían no separarse nunca más. Pero esta frialdad, esta rabia en sus ojos no tenía sentido. ¿Por qué la miraba como si ella hubiera cometido un crimen terrible? ¿Por qué le preguntaba qué hacía ahí, en la casa que era de ambos, la casa de su amor? Respiró profundo, tratando de calmarse, de encontrar las palabras correctas. Él no podía estar molesto porque ella hubiera cuidado del lugar, ¿verdad? Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y lo miró directo a los ojos, buscando en ese rostro endurecido algún rastro del muchacho dulce que había conocido. Todavía estaba ahí, enterrado bajo años de distancia y sufrimiento. Yo nunca me fui, Francisco, respondió Guadalupe con voz temblorosa pero firme. Bueno, sí me fui al principio, cuando tú te fuiste con tus papás. No podía quedarme aquí sola. Era muy joven y esta casa estaba muy aislada del centro. Me fui a vivir con mi tía otra vez, aunque ya sabes que ella nunca me quiso de verdad. Se detuvo, recordando esos primeros meses horribles después de la partida de Francisco. Su tía la trataba como sirvienta, le cobraba por la comida, le recordaba constantemente que era una carga. Guadalupe trabajaba limpiando casas para pagar su estancia y esperaba las cartas de Francisco como quien espera lluvia en el desierto. Pero las cartas empezaron a llegar cada vez más espaciadas. A veces pasaban 2 meses sin noticias. Guadalupe escribía y escribía, pero no sabía si sus cartas llegaban. El sistema postal era un desastre. Muchas veces los sobres se perdían en el camino o tardaban tanto que cuando llegaban la información ya no era relevante. 3 años después de que te fuiste, continuó Guadalupe dando un paso hacia él, dejé de recibir tus cartas. Las últimas 2 que me llegaron estaban abiertas, mojadas, casi ilegibles. Pensé que algo te había pasado, que tal vez ya no querías saber de mí, que habías conocido a alguien más en la ciudad. Su voz se quebró al recordar el terror de esos meses sin noticias. Lloraba todas las noches preguntándose si Francisco seguía vivo, si la recordaba, si volvería algún día. Su tía le decía que era una tonta por seguir esperando a un hombre que obviamente la había olvidado. Pero Guadalupe no podía rendirse. Algo dentro de ella, algo más fuerte que la lógica, le decía que Francisco no la había abandonado, que algo impedía que se comunicaran. Tomó una decisión que su tía consideró una locura. Regresó a esta casa. Vendió las pocas joyas que le quedaban de su madre, compró un colchón, algunas ollas y se mudó aquí sola. Tenía 21 años y todo el mundo le decía que estaba loca, pero ella sabía que si algún día Francisco regresaba, vendría a buscarla aquí, a la casa donde se casaron, donde fueron felices. Francisco la escuchaba con el ceño fruncido, los puños apretados a los costados del cuerpo. Cada palabra de Guadalupe era como un golpe. Ella hablaba de espera, de fidelidad, de nunca haberse ido. Pero él sabía la verdad. Había escuchado de su propio padre que ella se había casado con otro hombre. ¿Cómo podía estar ahí, mirándolo con esos ojos inocentes, contándole esta historia como si no lo hubiera traicionado? La rabia que había intentado enterrar durante años empezó a desbordarse. Dio un paso hacia ella, apuntándola con el dedo, la voz ronca de emoción contenida. «¡No me vengas con cuentos, Guadalupe!», gritó Francisco, y el sonido retumbó en las paredes de la casa. «Sé lo que hiciste. Sé que te casaste con otro hombre. Mi padre me lo dijo. Un conocido de aquí, de Morelia, vio tu boda. Dijo que llevabas un vestido blanco, que parecías feliz. ¿Y ahora vienes a decirme que me esperaste? ¿Qué esperabas al casarte con otro, Guadalupe? ¿Esperabas que yo fuera tan tonto como para no enterarme?». Las lágrimas empezaron a correr por su propio rostro ahora, lágrimas de furia y dolor acumulado. Había guardado esto dentro durante 12 años, desde aquella tarde horrible en la Ciudad de México, cuando su mundo se derrumbó.
Nunca había podido confrontarla, nunca había podido gritarle lo que sentía. Y ahora que la tenía frente a él, todo salía como una avalancha imposible de detener. ¿Cuánto tiempo esperaste antes de olvidarme, ¿Un año? ¿6 meses? ¿O ya tenías a ese tipo esperando mientras yo me rompía el lomo trabajando para darte una vida mejor? Guadalupe lo miraba con los ojos muy abiertos, la mano todavía sobre el pecho, el rostro pálido. Negaba lentamente con la cabeza, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. ¿Casada? ¿Ella? ¿Con otro hombre? La acusación era tan absurda, tan alejada de la realidad, que por un momento no supo cómo responder. Después la comprensión empezó a filtrarse en su mente. Por eso Francisco nunca volvió, por eso nunca más recibió una carta de él, por eso la miraba con tanto rencor. Él creía que ella lo había traicionado. Durante todos estos años, había vivido creyendo que ella se había casado con otro. El horror de ese descubrimiento la dejó sin aliento. Dio un paso tambaleante hacia atrás, buscando apoyo en la pared. Su voz salió apenas como un susurro cuando finalmente pudo hablar. «Francisco, yo nunca», comenzó Guadalupe, pero la voz se le quebró. «Nunca me casé con nadie. Nunca estuve con otro hombre». «¿Cómo puedes pensar eso? ¿Cómo puedes creer que te hubiera hecho algo así?» Las lágrimas caían ahora con más fuerza, de rabia, de frustración, de dolor por todos los años perdidos. «Te juré amor eterno, Francisco. Te juré ante Dios que eras el único hombre de mi vida. Y cumplí esa promesa. La cumplí cada día durante 15 años. Cada mañana que desperté en esta casa, sola esperando. Cada noche que recé por tu regreso. Cada vez que alguien tocaba la puerta y corría pensando que eras tú». Se llevó ambas manos a la cara sollozando. «Nunca hubo otro hombre. Nunca hubo ninguna boda. No sé quién te dijo esa mentira, pero te mintieron, Francisco. Te mintieron y por eso no volviste. Por eso me abandonaste durante todos estos años. Pero yo nunca te abandoné a ti». Francisco sintió que el piso se movía bajo sus pies. Las palabras de Guadalupe resonaban en sus oídos como un eco distante. Ella juraba que nunca se había casado, que nunca estuvo con otro hombre, que lo había esperado todos estos años. Pero eso no podía ser cierto. Su padre se lo había dicho. Un conocido de Morelia había visto la boda. La información venía de una fuente confiable, o al menos eso había creído durante 12 años. Miró a Guadalupe, su rostro bañado en lágrimas, sus manos temblando, y por primera vez en mucho tiempo, una grieta apareció en la armadura que había construido alrededor de su corazón. ¿Y si ella decía la verdad? ¿Y si realmente había sido una mentira? Pero no, eso significaría que había desperdiciado 15 años de su vida, que había cerrado su corazón innecesariamente, que podría haber sido feliz todo este tiempo. El pensamiento era demasiado doloroso para considerarlo. Sacudió la cabeza, tratando de aferrarse a la historia que conocía, a la versión de los hechos que había aceptado como verdad durante tanto tiempo. «No juegues conmigo, Guadalupe», dijo Francisco con voz más baja pero todavía tensa. «Mi padre no tenía razón para mentirme. ¿Por qué iba a inventar algo así? Me dijo que un hombre del pueblo, alguien que nos conocía a ambos, vio tu boda con sus propios ojos. Dijo que fue hace 12 años, que llevabas un vestido blanco, que había fiesta». Caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle, sin ver realmente nada. «Durante todos estos años, construí mi vida sobre esa verdad. Acepté que me habías olvidado, que habías seguido adelante. Y lo entendí, ¿sabes? Entendí que éramos muy jóvenes, que la distancia era demasiada, que no podías esperarme para siempre. Me dolió como nada me había dolido antes, pero lo acepté». Se volteó para mirarla de nuevo, y en sus ojos había una mezcla de súplica y acusación. «No me hagas dudar ahora. No me digas que todo fue una mentira, porque entonces tendría que aceptar que perdí 15 años por nada. Que pude haber sido feliz y elegí ser miserable. Que te abandoné cuando más me necesitabas». Guadalupe se acercó a él lentamente, limpiándose las lágrimas pero manteniendo la mirada firme.
Había pasado demasiados años esperando este momento, soñando con explicarle todo, y no iba a dejar que el miedo o la confusión arruinaran esta oportunidad. Necesitaba que Francisco entendiera la verdad, que viera que ella había sido fiel hasta el final. Respiró profundo y habló con toda la convicción de su alma. «Francisco, mírame», pidió Guadalupe con voz suave pero firme. «Mírame bien. ¿Ves a una mujer que se casó con otro hombre? ¿Ves a alguien que te olvidó?» Extendió los brazos, mostrándose vulnerable. «Esta es la misma casa donde nos casamos ante Dios. Aquí vivo desde hace 12 años, sola, esperándote. No hay marido, no hay hijos, no hay nadie más. Solo tú. Siempre fuiste solo tú». Su voz temblaba, pero no por debilidad, sino por la intensidad de lo que sentía. «Cuando dejaron de llegar tus cartas, pensé que te había perdido. Lloré tanto que creí que me iba a secar por dentro. Pero algo en mi corazón me decía que tenías que estar vivo, que en algún lugar seguías pensando en mí como yo pensaba en ti. Así que volví a esta casa, a nuestro hogar, y decidí cuidarla hasta que regresaras. Conseguí trabajo limpiando casas, después aprendí a hacer repostería y empecé a vender pasteles para mantenerme. Todo para poder quedarme aquí, en el lugar donde fuimos felices, esperando el día en que abrieras esa puerta. He vivido 15 años con tu recuerdo, Francisco», continuó Guadalupe, dando otro paso hacia él. «Cada vez que una amiga me presentaba a alguien, yo decía que no, que estaba comprometida. Se reían de mí, me decían loca, me decían que estaba desperdiciando mi vida esperando a un fantasma. Mi tía murió hace 5 años pensando que yo era una tonta por no haberme casado. Los vecinos me tienen lástima porque creen que me abandonaron, pero yo sabía la verdad. Sabía que un día volverías, que encontrarías el camino de regreso a casa, que nuestro amor era más fuerte que el tiempo y la distancia». Las lágrimas volvieron a correr por su rostro, y tenía razón. «Aquí estás. Llegaste. Aunque sea para vender la casa, aunque sea porque dejaste de amarme, llegaste. Y eso significa que Dios escuchó mis oraciones. No sé quién te mintió sobre una boda que nunca existió, pero te lo juro por todo lo sagrado, nunca hubo otro hombre, nunca hubo una boda. Nunca dejé de ser tu esposa ante Dios, nunca dejé de amarte, ni un solo día en todos estos años». Francisco sintió que algo se quebraba dentro de él. La certeza con la que Guadalupe hablaba, las lágrimas que corrían por su rostro, la forma en que lo miraba con tanto amor a pesar de su frialdad, todo apuntaba a que ella decía la verdad. Pero si ella decía la verdad, entonces él había cometido el error más grande de su vida. Había huido de Morelia sin confirmar la historia, sin venir a confrontarla, sin darle la oportunidad de explicar. Se había escondido detrás de su orgullo herido y había construido un imperio de soledad. Cerró los ojos tratando de recordar exactamente lo que su padre le había dicho aquella tarde terrible. Había mencionado el nombre del hombre que supuestamente se casó con Guadalupe. ¿Había dado detalles específicos de la ceremonia? No. Solo había dicho que un conocido del pueblo lo comentó, que era información de segunda mano. Y él había aceptado eso como verdad absoluta sin cuestionarlo, sin venir a verificarlo. El peso de su error empezó a aplastar su pecho. Abrió los ojos y vio a Guadalupe todavía parada frente a él, esperando, como había esperado durante 15 años. La pregunta salió de su boca antes de que pudiera detenerla. «Si nunca te casaste, si nunca dejaste de esperarme». Su voz era apenas un susurro ronco. «¿Por qué no me buscaste? ¿Por qué no fuiste a la Ciudad de México a buscarme?». Era una pregunta desesperada, un último intento de aferrarse a la narrativa que había sostenido durante tanto tiempo. Guadalupe lo miró con ternura mezclada con tristeza, como quien mira a alguien que está sufriendo innecesariamente. «¿Cómo iba a buscarte, Francisco?», respondió ella con suavidad. «No tenía dinero para el viaje. No sabía tu dirección exacta, solo sabía que estabas en la Ciudad de México, que es enorme. No tenía teléfono, no tenía forma de contactar a tus papás. Las últimas cartas que te mandé nunca recibieron respuesta».
Pensé que tal vez tú sí habías conocido a alguien más, que por eso no escribías, pero aún así decidí esperar aquí, porque si algún día cambiaras de opinión, si algún día quisieras volver aunque fuera solo para cerrar el capítulo, sabía que vendrías a esta casa. Se llevó una mano al corazón y aquí estaría yo esperándote, como lo prometí el día que nos casamos. Para siempre, dijimos. Y yo no rompo mis promesas, Francisco. Aunque el mundo entero me diga que soy una tonta, aunque pase el resto de mi vida sola, no rompo mis promesas, porque te amo ahora como te amé entonces, y como te amaré hasta el día en que me muera. Las palabras de Guadalupe penetraron las defensas de Francisco como flechas certeras. Cada frase era una verdad que él no podía negar, cada argumento era lógico y coherente. Ella no había tenido medios para buscarlo, no había tenido información para encontrarlo, y aún así había permanecido fiel. Francisco retrocedió hasta sentarse pesadamente en el sofá de la sala, enterrando el rostro entre las manos. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Si Guadalupe decía la verdad, si realmente nunca se había casado, entonces alguien había mentido deliberadamente. ¿Pero quién? ¿Y por qué? ¿Su padre habría inventado algo así? No tenía sentido. Su padre era un hombre honesto, trabajador, que siempre quiso lo mejor para él. Entonces tal vez el conocido del pueblo había mentido o había confundido a Guadalupe con otra persona. En un pueblo pequeño era fácil que circularan chismes, que la información se distorsionara al pasar de boca en boca. Quizás alguien había visto una boda y asumió que era ella. O tal vez alguien había querido separarlos por razones que Francisco nunca comprendería. El resultado era el mismo. Habían perdido 15 años por un malentendido. Guadalupe se sentó en el sofá junto a él, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca como para que él pudiera sentir su presencia. No dijo nada durante varios minutos, simplemente lo acompañó en su silencio, permitiéndole procesar todo lo que acababa de descubrir. Afuera el sol comenzaba a ponerse, tiñendo las paredes de la sala con tonos dorados. Era la hora del día que siempre había sido su favorita, cuando Francisco regresaba del trabajo y se sentaban juntos a ver el atardecer desde el patio. ¿Cuántas veces durante estos 15 años había visto el sol ponerse sola, imaginando que él estaba a su lado? ¿Cuántas veces había puesto 2 platos en la mesa por costumbre, solo para recordar que comería sola otra vez? ¿Cuántas noches había dormido abrazando la almohada, pretendiendo que era él, pero nunca se había rendido? Nunca había dejado de creer que algún día este momento llegaría, aunque no de esta manera, aunque no con tanto dolor de por medio. Observó el perfil de Francisco, las líneas de tensión en su rostro, las canas prematuras en sus sienes, y su corazón se apretó. Él también había sufrido. Él también había pagado un precio alto por ese malentendido. Francisco, dijo Guadalupe suavemente después de un largo silencio, sé que esto es difícil de asimilar. Sé que durante años creíste una versión diferente de la historia. No te pido que me creas de inmediato. Se levantó y caminó hacia un mueble pequeño en la esquina de la sala. Abrió un cajón y sacó una caja de madera tallada. Pero quiero mostrarte algo. Regresó al sofá y colocó la caja entre ambos. La abrió con cuidado como quien descubre un tesoro. Dentro había docenas de cartas, todas dobladas y guardadas con esmero. Algunas estaban amarillentas por el tiempo, otras tenían las esquinas desgastadas de tanto leerlas. Estas son todas las cartas que me enviaste antes de que la comunicación se cortara. Las he leído miles de veces, tanto que algunas están casi transparentes en los dobleces. Sacó una y se la extendió. Esta es mi favorita, la que me enviaste 3 meses después de irte, donde me prometías que ibas a construir una vida hermosa para nosotros dos, que trabajarías día y noche hasta poder regresar por mí, que nada en el mundo te haría olvidarme. Francisco tomó la carta con manos temblorosas. Era su letra, sin duda, joven, entusiasta, llena de esperanza. Leyó las palabras que él mismo había escrito hace más de 15 años y sintió que el tiempo se plegaba sobre sí mismo. Ese muchacho que escribió esta carta había sido feliz, había estado lleno de sueños,
Había creído en el amor con toda su alma. ¿Qué le había pasado a ese muchacho? Ah, sí. Le habían dicho que la mujer que amaba se había casado con otro, y él había decidido convertirse en piedra. Guadalupe sacó otra carta, y otra, y otra. Todas escritas por él, todas dirigidas a ella, todas hablando de amor y promesas. Después sacó un sobre diferente, más nuevo. Lo abrió y extrajo varias cartas dobladas. ¿Y estas?, dijo Guadalupe con voz suave. Son las cartas que te escribí yo durante los últimos 12 años, sabiendo que nunca las enviaría porque no tenía tu dirección. Pero necesitaba escribirlas. Necesitaba contarte mi día, mis pensamientos, mis esperanzas, aunque sabía que nunca las leerías. Era mi forma de seguir conectada contigo. Le extendió una. Lee esta. Es del año pasado, en nuestro aniversario de bodas. Bueno, del día en que nos casamos ante Dios aquí en esta sala. Francisco tomó la carta y comenzó a leer. Guadalupe escribía sobre cómo había preparado su comida favorita ese día, aunque comería sola. Sobre cómo había puesto flores frescas en la casa, como solía hacer cuando vivían juntos. Sobre cómo todavía rezaba cada noche para que él estuviera bien, aunque ya no supiera dónde estaba. Sobre cómo a veces dudaba si debía seguir esperando, pero después recordaba la promesa que hicieron y encontraba fuerzas para otro día más. Las lágrimas empezaron a caer sobre el papel mientras Francisco leía, manchando la tinta. Guadalupe dejó que Francisco leyera en silencio durante varios minutos. Había más cartas en la caja, suficientes para llenar horas de lectura. Cartas que documentaban una vida entera de espera, de fidelidad, de amor inquebrantable. Después sacó algo más del fondo de la caja, una fotografía pequeña, desgastada en los bordes de tanto manipularla. Era una foto de ambos, tomada por un amigo en la plaza de Morelia, poco antes de que Francisco se fuera. Él tenía el brazo sobre sus hombros, ella se recargaba en su pecho, ambos sonreían con esa felicidad absoluta que solo tienen los enamorados jóvenes. Guadalupe le mostró la foto. Esta fotografía ha estado en mi buró durante 15 años, dijo ella. Es lo último que veo antes de dormir y lo primero que veo al despertar. A veces, en los días más difíciles, la miraba y me preguntaba si todavía me recordabas, si todavía existía en algún rincón de tu mente. Ahora sé que sí me recordabas, pero creías que te había traicionado. Guardó la foto de nuevo con cuidado. Francisco, no sé quién te dijo que me casé con otro hombre. No sé si fue un error honesto o una mentira malintencionada. Pero lo que sí sé es esto. Nunca hubo otra boda. Nunca hubo otro hombre. Sigo siendo tu esposa ante Dios, como lo fui hace 15 años en esta sala. Y si tú ya no me quieres, si viniste solo a vender la casa y seguir con tu vida, lo entenderé. No te voy a obligar a nada, pero merezco que sepas la verdad. Merezco que entiendas que yo nunca te traicioné, que nunca rompí mi promesa, que cada día de estos 15 años te fui fiel en pensamiento, palabra y obra. Francisco dejó caer la carta que sostenía y se cubrió el rostro con ambas manos. Los sollozos que había contenido durante tantos años finalmente emergieron con una fuerza devastadora. Lloró como no lloraba desde que era niño, con todo el cuerpo, sacudiendo los hombros. Lloró por los años perdidos, por el tiempo que nunca recuperaría, por el dolor que ambos habían soportado innecesariamente. Lloró por la Guadalupe de 18 años que se quedó esperando en esta casa, sola y asustada, pero fiel hasta el final. Lloró por el Francisco de 20 años que creyó una mentira y construyó su vida sobre arena. Lloró por todos los amaneceres que pudieron compartir juntos y no compartieron, por todas las comidas que ella preparó para uno solo, por todas las noches que él durmió en camas vacías, en hoteles lujosos mientras ella dormía aquí, en su casa, esperándolo. Guadalupe se acercó y lo abrazó, atrayendo su cabeza hacia su pecho, acariciándole el cabello como lo hacía cuando eran jóvenes, y él llegaba cansado del trabajo. No dijo nada, no hacían falta más palabras. Simplemente lo sostuvo mientras él lloraba,
permitiéndole sacar todo el dolor acumulado durante 15 años de soledad. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video. Pasaron varios minutos hasta que Francisco pudo controlar el llanto. Cuando finalmente levantó el rostro del pecho de Guadalupe, tenía los ojos enrojecidos y el alma hecha pedazos. Ella le limpió las lágrimas con sus dedos, con tanta ternura como si estuviera cuidando algo muy frágil y precioso. Los años no habían cambiado ese gesto, esa forma suya de consolarlo que siempre lo hacía sentir seguro. Francisco la miraba ahora con ojos diferentes, como si realmente la viera por primera vez en 15 años. No era la traidora que había construido en su imaginación, no era la mujer que lo olvidó y siguió adelante. Era Guadalupe, su Guadalupe, que había envejecido esperándolo, que había renunciado a toda posibilidad de felicidad con otro por mantener una promesa hecha en su juventud. Era la mujer más leal que había conocido en su vida, y él la había abandonado por creer en un chisme. El peso de esa realización lo aplastó. Tomó las manos de Guadalupe entre las suyas, sosteniéndolas como si fueran lo único real en un mundo que de pronto se había vuelto incomprensible. Guadalupe. Su voz salió ronca, quebrada. Necesito que me digas algo y que seas completamente honesta. ¿De verdad nunca hubo nadie más? ¿Nunca conociste a otro hombre? ¿Nunca te enamoraste de alguien aunque fuera un poco? Necesitaba escucharlo una vez más. Necesitaba grabar esa verdad en su mente para reemplazar la mentira que había vivido durante tanto tiempo. Guadalupe lo miró directo a los ojos, sin pestañear, sin dudar. «Te lo juro por la memoria de mis padres, Francisco», respondió ella con voz clara y firme. «Nunca hubo nadie más. Hubo hombres que se interesaron, sí. Don Patricio, el dueño de la panadería donde compraba harina, me propuso matrimonio hace como 5 años. Era viudo, tenía un buen negocio, me trataba con respeto. Mi tía, antes de morir, me rogó que aceptara, que dejara de desperdiciar mi vida». Apretó las manos de Francisco. Pero yo le dije que no podía, que ya estaba comprometida con alguien. Él se rió, pensó que estaba loca. Me preguntó dónde estaba ese hombre misterioso. Y yo le señalé el corazón y le dije, aquí, donde siempre ha estado. Una pequeña sonrisa triste apareció en sus labios. También estuvo el maestro de la escuela primaria del barrio, un hombre amable que me invitó a salir varias veces. Le dije que no, siempre le dije que no. Al final dejó de intentarlo. Todos dejaron de intentarlo porque sabían que yo estaba esperando a alguien que tal vez nunca regresaría. Me llamaban la loca de la casa abandonada. Los niños del barrio inventaban historias sobre mí. Decían que esperaba a un fantasma. «Pero tú no eras una loca», murmuró Francisco acariciando sus manos. «Eras la única persona cuerda en todo esto, la única que mantuvo su palabra». Se levantó del sofá y comenzó a caminar por la sala, agitado, tratando de ordenar sus pensamientos. Mi padre me dijo que un conocido del pueblo vio tu boda. Me dio detalles, vestido blanco, ceremonia en la iglesia. Yo nunca dudé de él. ¿Por qué dudaría? Era mi papá. Siempre fue un hombre honesto. Pero ahora pensándolo bien, nunca me dijo el nombre del hombre con quien supuestamente te casaste. Nunca me dio el nombre de la persona que le contó. Solo dijo que era un conocido de Morelia, alguien confiable. Se detuvo frente a la ventana, mirando la calle donde las luces comenzaban a encenderse. ¿Y si ese conocido mintió? ¿Y si confundió a otra mujer contigo? ¿Y si alguien inventó esa historia por alguna razón que nunca voy a entender? Se volteó hacia Guadalupe con desesperación en la voz. No puedo preguntarle a mi padre porque murió hace 3 años. Se fue sin saber que me había dado información falsa, sin saber que me había destruido la vida con esa noticia. Guadalupe se puso de pie y caminó hacia él. Colocó una mano suavemente en su mejilla, obligándolo a mirarla. En sus ojos había comprensión. No había reproche ni amargura, solo amor y una tristeza infinita por todo lo que habían perdido. «Francisco, escúchame bien», dijo Guadalupe con voz suave pero llena de convicción. «No culpes a tu papá. Él solo te dijo lo que le contaron, y probablemente lo hizo porque te amaba
y quería que supieras la verdad, o lo que él creía que era la verdad. No podemos saber qué pasó realmente, quién empezó ese rumor o por qué. Tal vez fue un error inocente, alguien que vio una boda y asumió que era yo. Tal vez fue maldad de alguien que nos tenía envidia. O tal vez fue simplemente el destino probándonos, poniéndonos a prueba para ver si nuestro amor era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Lo que importa es esto. Tú creíste lo que te dijeron porque era información de alguien en quien confiabas. Yo no recibí más cartas tuyas y pensé que me habías olvidado. Ambos sufrimos durante 15 años por un malentendido terrible. Pero Francisco, mírame. Estás aquí. Regresaste. Después de todo este tiempo, abriste esa puerta y me encontraste. ¿No ves que eso significa algo? ¿No ves que nuestro amor sobrevivió a pesar de todo? Sobrevivió en ti, respondió Francisco con voz quebrada. Tú mantuviste la llama encendida. Yo la apagué. La enterré bajo trabajo, bajo dinero, bajo una vida vacía llena de lujos que nunca me hicieron feliz. Me convencí de que no necesitaba a nadie, de que era mejor estar solo que arriesgarme a sufrir otra vez. Se apartó de ella y caminó hacia el centro de la sala. Construí un imperio, Guadalupe. Tengo empresas, propiedades, inversiones. Tengo más dinero del que podría gastar en 3 vidas. Los periódicos escriben sobre mí. La gente me busca para hacer negocios. Tengo poder e influencia. Soltó una risa amarga. Y todo es absolutamente inútil. Todo es vacío, porque cada edificio que construí, cada contrato que cerré, cada millón que gané, lo hice pensando en ti. Todo fue para demostrarle al mundo que valía la pena, para demostrarle a la mujer que me dejó que había cometido un error. Se volteó hacia ella con lágrimas corriendo por su rostro. Pero tú nunca me dejaste. Fui yo quien te abandonó. Fui yo quien no tuvo el valor de venir a confirmar la historia. Fui yo quien prefirió esconderme detrás de mi orgullo herido en lugar de luchar por lo que teníamos. No pudiste luchar porque creías que ya no había nada por qué luchar, dijo Guadalupe acercándose a él nuevamente. Si de verdad me hubiera casado con otro hombre, venir aquí solo te habría causado más dolor. Lo entiendo, Francisco. Entiendo por qué no regresaste. Tomó su rostro entre sus manos obligándolo a mirarla directamente. Pero ahora sabes la verdad. Ahora sabes que todo fue un terrible malentendido. Y tenemos que decidir qué vamos a hacer con eso. Podemos seguir llorando por los años perdidos. Podemos culparnos a nosotros mismos o a otros. Podemos quedarnos atrapados en el pasado. Sus ojos brillaban con determinación. O podemos agradecer a Dios que todavía estamos vivos, que todavía nos tenemos el uno al otro, que todavía hay tiempo para ser felices. Perdimos 15 años, es verdad, pero no vamos a perder ni un día más si depende de mí. La pregunta es, ¿qué quieres tú, Francisco? ¿Viniste solo a vender la casa y cerrar este capítulo? ¿O viniste porque en el fondo de tu corazón todavía esperabas encontrarme aquí? Francisco la miraba con una mezcla de asombro y reverencia. Esta mujer extraordinaria que había esperado 15 años sin garantías, que había mantenido su fe cuando todo el mundo le decía que era una tonta, que ahora lo miraba sin resentimiento, a pesar de todo el dolor que había soportado. ¿Cómo había podido ser tan ciego? ¿Cómo había podido desperdiciar tanto tiempo cuando el amor de su vida estaba aquí, esperándolo pacientemente? Cerró los ojos y por primera vez en 12 años se permitió sentir realmente. No el dolor que había usado como coraza, no la amargura que había alimentado su ambición, sino el amor que nunca murió, que solo se había escondido debajo del sufrimiento. Cuando abrió los ojos, ya sabía lo que tenía que decir, ya sabía lo que tenía que hacer. Pero primero necesitaba pedirle perdón a la única mujer que había amado en su vida. Francisco se arrodilló frente a Guadalupe. El movimiento fue tan inesperado que ella dio un pequeño paso atrás, sorprendida. Este hombre orgulloso, este millonario acostumbrado a que todos se inclinaran ante él, estaba de rodillas en el piso de mosaico de su humilde casa. Las lágrimas seguían corriendo por su rostro, pero ya no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de liberación, de aceptación, de rendición total.
Tomó las manos de Guadalupe entre las suyas y las besó con reverencia, como quien toca algo sagrado. Su voz salió temblorosa pero clara cuando comenzó a hablar. «Guadalupe, perdóname», dijo Francisco, y las palabras salían desde lo más profundo de su alma. «Perdóname por haber dudado de ti. Perdóname por no haber venido a buscarte, por no haber confirmado esa historia antes de creerla. Perdóname por haber sido un cobarde que prefirió esconderse en el trabajo en lugar de enfrentar la posibilidad de verte con otro hombre». Sus manos apretaban las de ella como si temiera que fuera a desaparecer. «Perdóname por cada día que pasaste sola en esta casa esperándome, por cada noche que dormiste abrazando una almohada en lugar de abrazarme a mí, por cada lágrima que derramaste preguntándote si yo todavía te recordaba. Perdóname por construir un imperio de soledad cuando podría haber construido una vida a tu lado. Perdóname por los hijos que pudimos tener y no tuvimos, por los amaneceres que pudimos compartir y no compartimos, por todos los te amo que nunca te dije durante estos 15 años. Su voz se quebró completamente. Perdóname por haber sido tan estúpido, tan orgulloso, tan ciego. Perdóname, mi amor. Por favor, perdóname. Guadalupe se arrodilló también frente a él, hasta quedar a su misma altura. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, mientras lo miraba con un amor tan intenso que parecía iluminar toda la habitación. Colocó sus manos a ambos lados del rostro de Francisco, limpiando sus lágrimas con los pulgares, acariciándolo con una ternura infinita. «Ya estás perdonado, Francisco», susurró ella con voz suave. «Nunca tuve nada que perdonarte, porque nunca dejé de amarte. No puedo culparte por creer en una mentira cuando venía de alguien en quien confiabas. No puedo culparte por proteger tu corazón del dolor. Hiciste lo que creíste correcto con la información que tenías». Le sonrió a través de las lágrimas, y si tenía que esperar 15 años para volver a verte, lo volvería a hacer. Lo haría 1000 veces, porque tú vales cada segundo de esa espera. Vales cada lágrima, cada noche de soledad, cada momento de duda. Lo atrajo hacia ella y lo abrazó con fuerza. «No perdimos 15 años, mi amor. Los invertimos. Los invertimos en descubrir qué tan fuerte es nuestro amor, qué tan profundo es nuestro compromiso. Y mira lo que descubrimos, que nuestro amor puede sobrevivir a la distancia, al tiempo, a los malentendidos, a todo. No hay nada más que perdonar. Solo hay amor. Solo queda amor». Se quedaron así, arrodillados en medio de la sala, abrazados como dos náufragos que finalmente encuentran tierra firme después de una tormenta interminable. Francisco enterró el rostro en el cuello de Guadalupe, respirando su aroma, sintiendo su calor, convenciéndose de que esto era real, de que ella estaba aquí, de que todavía había esperanza. Todos los años de construir muros alrededor de su corazón se derrumbaron en ese abrazo. Todas las noches de soledad en hoteles lujosos, todas las reuniones de negocios vacías, todos los logros que no significaron nada, todo se evaporó en la calidez de ese momento. Aquí estaba lo que había estado buscando durante 15 años sin saberlo. Aquí estaba su hogar, no en las mansiones que había comprado, no en las oficinas con vista panorámica, sino en los brazos de esta mujer extraordinaria que lo había esperado contra toda lógica. Finalmente, se separaron lo suficiente para mirarse a los ojos. Francisco acarició el rostro de Guadalupe como si estuviera memorizando cada línea, cada detalle. «Hay algo que necesito decirte», comenzó Francisco con voz más firme ahora, «algo que debiste saber hace mucho tiempo». Respiró profundo antes de continuar. «Nunca amé a otra mujer, Guadalupe. Ni siquiera lo intenté. Después de recibir esa noticia sobre tu supuesta boda, cerré mi corazón por completo. Salí con algunas mujeres porque mis socios de negocios insistían, porque era parte de mantener cierta imagen, pero nunca hubo nada más que cortesía. Nunca besé a nadie más. Nunca dormí con nadie más. Nunca le dije te amo a nadie más». Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, porque en lo más profundo de mi corazón, incluso cuando creía que tú estabas con otro hombre,
Incluso cuando me convencía de que te odiaba por haberme traicionado, seguía siendo tuyo. Siempre fui tuyo, Guadalupe. Desde el día que te conocí en la plaza vendiendo flores, hasta este momento aquí arrodillado frente a ti. Solo tuyo. Tomó sus manos y las besó. Todo lo que construí, cada edificio, cada negocio, cada peso que gané, todo fue pensando en ti. Todo fue para demostrarle al mundo que el muchacho pobre que te amaba podía convertirse en alguien importante. Todo fue para ser digno de ti. Siempre fuiste digno de mí, Francisco, respondió Guadalupe con firmeza. Eras digno cuando vivíamos en esta casita y compartíamos un plato de frijoles. Eras digno cuando trabajabas en la construcción y llegabas con las manos llenas de callos. No necesitabas hacerte millonario para merecer mi amor. Ya lo tenías, completo e incondicional. Acarició su mejilla. Pero entiendo por qué lo hiciste. Entiendo que necesitabas probar algo, no solo a mí, sino a ti mismo. Y mírate ahora. Lograste todo lo que te propusiste. Te convertiste en un hombre exitoso, poderoso, respetado. Sus ojos brillaron con orgullo. Estoy orgullosa de ti, Francisco. Orgullosa de tu fortaleza, de tu determinación, de todo lo que lograste incluso cuando tu corazón estaba roto. Pero lo que más me enorgullece es esto, que después de todo el éxito, después de todo el dinero y el poder, tu corazón sigue siendo el mismo. Sigue siendo el corazón del muchacho de 20 años que me prometió amor eterno en esta sala. Ese es el hombre del que me enamoré, y ese es el hombre que sigo amando. Francisco se puso de pie y ayudó a Guadalupe a levantarse también. La sostuvo entre sus brazos, simplemente mirándola, grabando este momento en su memoria. Después de tantos años de vacío, finalmente se sentía completo. Miró alrededor de la sala, viendo con nuevos ojos este lugar que había venido a vender. Las paredes que guardaban tantos recuerdos, el piso donde acababan de arrodillarse, las ventanas por donde entraba la última luz del atardecer. Esta casa modesta valía más que todos sus edificios y propiedades juntos. Porque esta casa había protegido el amor de Guadalupe durante 15 años. Esta casa había sido el faro que mantuvo viva la esperanza. Esta casa era sagrada. Se volteó hacia Guadalupe con una expresión de determinación absoluta. «No voy a vender esta casa», declaró Francisco con voz firme y clara. «Vine aquí pensando que era solo una propiedad que necesitaba liquidar, un capítulo que necesitaba cerrar. Pero ahora entiendo que no es un capítulo que se cierra. Es el principio de todo». Miró las paredes con reverencia. «Esta casa es donde nos casamos ante Dios. Es donde fuimos felices siendo pobres. Es donde tú mantuviste viva nuestra promesa durante 15 años. Esta casa no es un inmueble, Guadalupe. Es un monumento al amor más puro y fiel que he conocido. Es la prueba viviente de que algunas promesas son inquebrantables, de que algunos amores pueden esperar una eternidad». Tomó sus manos nuevamente. «No voy a venderla. No ahora. No nunca. Esta casa va a quedarse en pie como testimonio de lo que vivimos, de lo que perdimos y de lo que recuperamos, como recordatorio de que el amor verdadero no muere, solo espera pacientemente a que abramos la puerta y lo dejemos entrar nuevamente. Y yo acabo de abrir esa puerta, mi amor, y no pienso volver a cerrarla jamás». Guadalupe miraba a Francisco con los ojos brillantes de emoción. Las palabras que él acababa de pronunciar resonaban en su corazón como campanas de victoria. Después de 15 años de espera, de incertidumbre, de fe ciega en una promesa que el mundo entero consideraba perdida, finalmente sus oraciones habían sido escuchadas. Francisco no solo había regresado, sino que había entendido el valor de lo que compartían. Había elegido quedarse. Había elegido el amor por encima de todo. Se acercó a él y lo abrazó con toda la fuerza de su alma, sintiendo cómo sus corazones latían al mismo ritmo, como siempre lo habían hecho desde el principio. En ese abrazo había 15 años de lágrimas, de soledad, de esperanza inquebrantable. Pero también había futuro, promesa renovada, la certeza de que esta vez nada volvería a separarlos.
Francisco correspondió el abrazo con la misma intensidad, hundiendo su rostro en el cabello de Guadalupe, respirando su esencia, convenciéndose una vez más de que esto era real, que ella era real, que el milagro había sucedido. Se quedaron así durante largos minutos, sin hablar, solo sintiendo la presencia del otro después de tanto tiempo perdido. Cuando finalmente se separaron, Francisco tomó el rostro de Guadalupe entre sus manos y la miró con una intensidad que la hizo temblar. Había algo diferente en sus ojos ahora, algo que no estaba ahí cuando entró por primera vez a la casa. El dolor había dado paso a la esperanza, la amargura se había transformado en ternura. Este era el Francisco que ella recordaba, el muchacho que la miraba como si fuera lo más valioso del mundo, solo que ahora era un hombre, madurado por el tiempo y el sufrimiento, pero con el corazón intacto bajo todas esas capas de protección que había construido. Él sonrió, y fue una sonrisa verdadera, la primera sonrisa genuina que había esbozado en años. Una sonrisa que iluminó su rostro y borró las líneas de tensión que lo endurecían. «Guadalupe, quiero hacer las cosas bien esta vez», dijo Francisco con voz firme pero llena de emoción. «Hace 15 años nos casamos ante Dios en esta sala, solo tú y yo. Fue el día más importante de mi vida, la promesa más sagrada que he hecho. Y esa promesa sigue vigente, nunca dejó de estarlo». Acarició su mejilla con ternura. «Pero quiero que el mundo entero sepa que eres mi esposa. Quiero que tengamos una boda de verdad, con papeles legales, con ceremonia, con testigos. Quiero que todos sepan que Guadalupe es la mujer de mi vida, la única que ha existido y la única que existirá jamás». Sus ojos brillaban con determinación. «Quiero darte el vestido blanco que mereces, la fiesta que nunca pudimos tener, el anillo que debiste usar desde hace 15 años. Quiero gritarle al mundo que el hombre más afortunado sobre la tierra soy yo, porque la mujer más leal, más paciente, más amorosa, me esperó cuando no merecía ser esperado». Tomó sus manos. «¿Te casarías conmigo, Guadalupe? ¿Otra vez? Ahora que puedo darte todo lo que siempre soñamos». Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Guadalupe, pero esta vez eran lágrimas de alegría pura, sin mezcla de dolor o tristeza. Durante todos estos años había soñado con este momento, aunque en sus sueños sucedía de formas diferentes. A veces imaginaba a Francisco regresando en un automóvil humilde, todavía siendo el muchacho trabajador que conoció. Otras veces lo imaginaba exitoso pero diferente, cambiado por la vida. Nunca imaginó que sería así, un millonario arrodillado en esta sala modesta, pidiéndole matrimonio con la humildad de quien sabe que ha encontrado el verdadero tesoro. No necesitaba vestidos blancos ni fiestas elegantes. Lo único que había necesitado durante 15 años era exactamente esto: tenerlo de vuelta, escuchar que todavía la amaba, saber que no había esperado en vano. Pero si él quería darle una boda, si quería celebrar su amor frente al mundo, ella aceptaría con gratitud. No por el vestido o la fiesta, sino porque sería la confirmación pública de lo que sus corazones siempre supieron, que pertenecían uno al otro desde el principio de los tiempos. «Sí, Francisco», respondió Guadalupe con voz clara y firme, a pesar de las lágrimas. «Me casaría contigo 1000 veces. Me casaría contigo en esta sala vacía, como hace 15 años, o en la catedral más grande del país. Me casaría contigo siendo pobre o siendo millonario. Me casaría contigo en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, ahora y siempre». Sonrió a través de las lágrimas. «Porque mi respuesta nunca cambió, mi amor. Desde el día que te conocí en la plaza de Morelia, mi respuesta siempre ha sido sí. Sí a tu amor, sí a tu vida, sí a compartir cada amanecer y cada atardecer contigo, hasta que Dios decida llamarnos a su presencia». Lo atrajo hacia ella y lo besó. Fue un beso suave al principio, tímido después de tantos años separados, pero pronto se profundizó con toda la pasión acumulada durante 15 años de ausencia. Fue el beso de dos almas que finalmente se reencuentran, de dos mitades que vuelven a ser una.
Cuando se separaron, ambos sonreían como adolescentes enamorados, como si los años no hubieran pasado, como si acabaran de descubrir el amor por primera vez. Francisco sacó su teléfono celular del bolsillo del saco y marcó un número. Guadalupe lo observaba curiosa, mientras él hablaba con alguien del otro lado de la línea. Hablaba de cancelar reuniones, de posponer viajes de negocios, de tomarse unas semanas libres por primera vez en años. Cuando colgó, la miró con una sonrisa traviesa que le recordó al muchacho que había sido. Le explicó que acababa de reorganizar toda su agenda porque las próximas semanas las dedicaría exclusivamente a planear su boda y a recuperar el tiempo perdido con ella. Llamó a su asistente personal y le dio instrucciones de buscar los mejores organizadores de bodas en Morelia, de apartar la mejor fecha posible en los próximos 2 meses, de no escatimar en gastos. Guadalupe intentó protestar, diciéndole que no necesitaba nada extravagante, que con una ceremonia sencilla sería suficiente. Pero Francisco negó con la cabeza, decidido. Le dijo que había pasado 15 años acumulando riqueza sin propósito, y ahora finalmente sabía para qué era todo ese dinero, para darle a la mujer que amaba la celebración que merecía. No porque el dinero importara, sino porque ella importaba, porque quería que este nuevo comienzo fuera memorable, que marcara el fin de los años oscuros y el inicio de la luz. Guadalupe finalmente aceptó, no por el lujo, sino por la felicidad radiante en el rostro de Francisco. 2 meses después, la catedral de Morelia estaba llena hasta el último rincón. Flores blancas decoraban cada columna, velas encendidas creaban una atmósfera de solemnidad y alegría. Los amigos de la infancia de Guadalupe estaban ahí, muchos de ellos sorprendidos de que la loca que esperaba a un fantasma finalmente hubiera tenido razón. Los socios de negocios de Francisco habían viajado desde diferentes partes del país, asombrados de descubrir que el empresario solitario que nunca hablaba de su vida personal tenía una historia de amor digna de las mejores novelas. Pero ninguno de ellos importaba realmente. Lo único que importaba era lo que estaba sucediendo frente al altar. Guadalupe caminaba hacia Francisco del brazo de don Patricio, el dueño de la panadería, que años atrás le había propuesto matrimonio y que ahora, con genuina alegría, la entregaba al hombre que siempre fue el dueño de su corazón. Llevaba un vestido blanco elegante pero sencillo, que resaltaba su belleza natural sin opacarla. Su rostro brillaba con una felicidad tan pura que varios invitados comenzaron a llorar al verla. Francisco esperaba al frente con un traje impecable, pero lo que realmente lo hacía ver diferente era la luz en sus ojos. Ya no era el empresario frío y calculador, era un hombre enamorado, completo, finalmente en paz. La ceremonia fue hermosa y emotiva. Cuando llegó el momento de los votos, Francisco tomó las manos de Guadalupe y habló con voz clara para que todos escucharan. Dijo que hacía 15 años había hecho una promesa ante Dios en una sala vacía, y que aunque la vida los había separado por un malentendido cruel, esa promesa nunca dejó de ser válida en su corazón. Dijo que Guadalupe le había enseñado el verdadero significado de la fidelidad, de la paciencia, del amor incondicional, que ella había esperado cuando nadie más lo habría hecho, que había mantenido la fe cuando todo parecía perdido, y que él pasaría el resto de su vida asegurándose de que cada día de espera hubiera valido la pena. Prometió amarla en la riqueza que ahora tenían, pero también recordar la pobreza que alguna vez compartieron y que los había hecho felices. Prometió nunca más dejar que el orgullo o el miedo se interpusieran entre ellos. Prometió ser digno del amor extraordinario que ella le había dado tan generosamente. Cuando terminó, la mitad de la catedral lloraba abiertamente. Guadalupe le respondió con votos igualmente emotivos, diciéndole que la espera había terminado y que ahora comenzaba la vida que siempre soñaron vivir juntos. El sacerdote los declaró marido y mujer por segunda vez en sus vidas, y cuando se besaron, los aplausos y vítores llenaron la catedral. La recepción fue en uno de los salones más elegantes de Morelia, con música en vivo, comida exquisita y decoración impecable. Pero lo que todos recordarían de esa noche
No era el lujo, sino el amor evidente entre los novios. Francisco no soltó la mano de Guadalupe en toda la noche. Bailaron juntos como si fueran los únicos en el salón, mirándose a los ojos con una intensidad que hacía que los demás se sintieran como intrusos en un momento privado. Cuando llegó el momento del discurso, Francisco agradeció a todos por acompañarlos, pero especialmente agradeció a Dios por haberle dado una segunda oportunidad. Dijo que había pasado 15 años construyendo un imperio de cemento y acero, pero que nada de eso comparaba con el verdadero hogar que había encontrado en los brazos de Guadalupe. Levantó su copa y brindó por el amor que espera, por las promesas que se mantienen, por los finales felices que llegan cuando menos los esperamos. La fiesta continuó hasta altas horas de la madrugada, llena de risas, lágrimas de alegría y la certeza compartida por todos de que habían presenciado algo verdaderamente especial. Francisco cumplió su palabra de darle a Guadalupe todo lo que siempre soñaron. Se mudaron a una mansión hermosa en las afueras de Morelia, con jardines amplios, fuentes de agua y todas las comodidades que el dinero podía comprar. Guadalupe se adaptó a su nueva vida con la misma gracia con la que había soportado la pobreza y la espera. Pero había algo que Francisco notó desde el principio. Aunque ella apreciaba la casa grande y las cosas bonitas, no era eso lo que la hacía feliz. Lo que la hacía realmente feliz era despertarse cada mañana y verlo a su lado. Era preparar el café juntos en la cocina mientras conversaban sobre planes para el día. Era caminar tomados de la mano por los jardines al atardecer. Era la simple certeza de que ya no estaban solos, de que la espera había terminado, de que finalmente eran una familia. Y Francisco sentía exactamente lo mismo. Descubrió que todas las reuniones de negocios, todos los contratos millonarios, todas las propiedades que poseía no le daban ni una fracción de la satisfacción que sentía al simplemente estar con Guadalupe. Comenzó a delegar más responsabilidades en sus gerentes, a rechazar viajes innecesarios, a priorizar el tiempo en casa. Por primera vez en 15 años, entendió lo que significaba realmente vivir en lugar de solo existir. Pero había una tradición que establecieron desde el principio y que mantuvieron religiosamente. Cada mes, el fin de semana más cercano al aniversario de cuando se casaron por primera vez, regresaban a la casa humilde donde todo comenzó. Empacaban una maleta pequeña, dejaban atrás la mansión y los lujos y pasaban 2 días en esa casita de adobe con paredes despintadas. Dormían en la misma habitación donde durmieron siendo jóvenes. Cocinaban juntos en la pequeña cocina. Se sentaban en el patio trasero a ver las estrellas como hacían antes. Para ambos, esos fines de semana eran sagrados. Era su forma de recordar de dónde venían, de honrar la promesa que hicieron cuando no tenían nada más que amor. Era su ancla a la realidad, el recordatorio de que la riqueza era bonita, pero el amor era esencial. Guadalupe cuidaba la casa con el mismo esmero que cuando vivía ahí sola esperándolo. Plantó más flores en el jardín, pintó las paredes con colores alegres, llenó cada rincón con recuerdos de su nueva vida juntos. Y Francisco, el millonario acostumbrado a hoteles de 5 estrellas, encontraba más paz en esa casita modesta que en cualquier lugar del mundo. Porque esa casa no era solo 4 paredes y un techo. Era el lugar donde el amor había esperado pacientemente durante 15 años sin rendirse jamás. Era la prueba viviente de que algunas promesas son inquebrantables, de que el amor verdadero no conoce el significado del abandono. Era su santuario, su refugio, su recordatorio constante de que habían sobrevivido a la tormenta más oscura y salido más fuertes del otro lado. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. La historia de Francisco y Guadalupe nos enseña que el amor verdadero no se mide en años juntos, sino en la capacidad de esperar, de perdonar y de mantener viva la esperanza, incluso cuando todo parece perdido. Nos muestra que las promesas hechas con el corazón tienen el poder de atravesar el tiempo y la distancia, que la fidelidad no es solo quedarse cuando todo está bien, sino permanecer cuando todo parece estar mal. Que los malentendidos pueden robar años de nuestra vida, pero el amor genuino
siempre encuentra el camino de regreso a casa. Francisco y Guadalupe perdieron 15 años, pero los recuperaron con creces en la profundidad de su reencuentro. Aprendieron que el verdadero hogar no es una mansión lujosa ni una casa humilde, sino el corazón de la persona amada. Que Dios bendiga tu vida con un amor tan paciente y fiel como el de Francisco y Guadalupe. Que en los momentos de duda, recuerdes que las promesas verdaderas nunca se rompen, solo esperan el momento perfecto para cumplirse. Y que cuando el amor toque a tu puerta después de una larga espera, tengas el valor de abrir esa puerta y no volver a cerrarla jamás.